Antes de dar la palabra, ¿verdad?, comentarios, preguntas, solamente hacer una reflexión muy breve en torno a lo que hemos presentado en esta mesa, que obviamente ha sido con mucho compromiso, con mucha ilusión también de que sea algunos aportes, alguna idea que ustedes se puedan llevar de lo que se ha dicho acá. Más todavía una mesa bien joven, creo que también es importante, ¿verdad?, la Savia Nueva siempre está potenciando, promoviendo y dando también estas posibilidades y espacios, obviamente porque hay que construir y muchas veces las mentes nuevas tienen también nuevas formas de pensar y nuevas ideas que muchos de los que nosotros ya tenemos cierto camino tal vez no se nos va ocurriendo. Creo que también eso es un valor agregado a esta mesa, así lo veo yo y espero que también ustedes lo consideren. Solamente decir de que lo que hemos planteado acá es lo que se plantea en general este tipo de jornadas, más todavía cuando una jornada de historia mapuche, esto en términos bien personal lo digo, creo que no puede quedar acá. Como profesor, aparte de tener el tema del oficio de historiador, como profesor creo que esto tiene que traspasar, ¿verdad?, al ámbito del mundo privado, digámoslo así, de nuestra familia, de la escuela, ¿verdad?, principalmente porque en la escuela, de una manera muy hermética, mantiene un discurso colonial, racista, antiindígena, creo yo, y que actualmente niega justamente la existencia de los pueblos. Entonces creo que este tipo de reflexiones no pueden quedar acá, deben salir. Todos nosotros, todos ustedes nos vinculamos con niños, con niñas, con jóvenes que están en proceso de formación y que creo que ahí también debe impactar este tipo de reflexiones que hacemos acá. Si no, creo que mucho del esfuerzo que hacemos se diluye y no tiene mayor repercusión. Eso como reflexión antes de darle la palabra a ustedes en este epílogo de nuestra mesa. Por favor, yo voy a hacer una moderación. La idea es poder juntar ideas, comentarios y que después los integrantes de la mesa puedan responder. Ya tenemos, creo que hasta las 6 de la tarde, por lo que me dicen los organizadores, como máximo. Consultas, comentarios, sugerencias, aclaraciones quisieran hacer al grupo. Por favor. Bueno, sí, también quisiera más que nada hacer un comentario, una breve reflexión de un elemento que me parece que acá es del lado del Biobío, venimos reflexionando hace rato algunos investigadores académicos que nos movemos en esta parte de Gualmapu. Pero también quisiera resaltar el valor de que es una mesa joven, sí, la verdad que también fue una de las primeras cosas que pensé cuando llegué, y también es una mesa que corresponde a un territorio de más arriba, por lo tanto también es interesante conocer cuál es el pensamiento actual de los diversos territorios en los cuales nos encontramos por la vida trabajando sobre estos temas, investigando, reflexionando y también luchando, ya a los espacios también orgánicos que ponemos cada uno de nosotros y nuestros espacios académicos también. Hay un elemento central, lo conversamos con Fernando Bairicán hace muy poquito acá en UB, uno de los costos de esta matriz colonial, que se expresa, como decía muy bien la Daniel, de distintas formas, es la desvalorización del ser mapuche, ¿ya? También lo planteaba el profesor acá recién, el anti-indígena, lo anti-mestizo también, sabiendo que la composición de las personas chilenas también es el mestizaje, ¿ya? Sin justificar, cierto, que la nación chilena no se ha creado en base a nosotros, sino que nosotros somos distintos. Sin embargo, hay distintas expresiones, gestos, acciones del Estado que de manera reiterativa nos indican que en el fondo no es algo casual, a eso voy, ¿ya? Que desde el insumo académico ya podemos pensar que efectivamente no es algo casual, sino que es una política de Estado, ¿ya? Algo que está ahí quizás no expreso,
ya no explícito, no escrito, sin embargo es el reflejo de que es un país que todavía se mantiene en la esfera colonial, ¿ya? En el trato entre el Estado chileno, el Estado argentino y los pueblos indígenas originarios, ¿cierto? Los pueblos naciones originarias, todavía está esa expresión colonial, ¿ya? Y no solamente lo vemos, por ejemplo, en la acción de carabineros, ¿ya? De GOPE, fuerzas especiales, sino que también en el cotidiano, ¿ya? Por ejemplo, acá en la zona de la región del Biobío, hace muy poco hubo un accidente, ¿ya? Con agentes de salud del pueblo nación mapuche, en la zona de Tirúa, donde murieron varios de nuestros lamen, la mapuchefe, algunos agentes de salud, e inmediatamente el mensaje arrojado para quienes quizás estamos mucho más pendientes de ese tipo de hechos fue precisamente la desvalorización de la vida. Una licitación mal hecha, un bus en malas condiciones, entonces otra vez aparece la imagen de que esto no es casual, ¿ya? La bala de los carabineros por la espalda no es casual. La mentira de las pericias del servicio médico legal no es casual, ¿ya? La información de la prensa no es casual. Entonces constantemente estamos siendo siempre arrojados a una categoría colonial, ¿ya? Como que no tuviéramos valor. Entonces a mí como antropóloga también, como la mía me lleva a pensar, casi como que estamos en la discusión si tenemos alma o no, si somos animales o personas o no. Hace muchísimas décadas, cientos de años, esa discusión aún está presente, ¿ya? Entonces la pregunta, asumiendo que eso ya es una unidad de análisis importante y que ya hay que asumirla, ¿qué hacemos desde la academia, ya? ¿Cómo empujar, ya? O cómo superar en el fondo, desde el insumo de la investigación, o cómo avanzamos, como lo plantea la mía, ¿qué hacemos al 2025 si quizás hay sectores que discuten sobre reforma constitucional, pero desde la academia también hay una discusión pendiente que tiene que ver con el salto cualitativo de abandonarse estas categorías, ¿ya? Sobre todo aún si habemos mapuche en la academia, ¿ya? Dando también la disputa cotidiana de trabajar como me ven, por ejemplo, ir a trabajar a la U a hacer clases con mi bronco sin que me estén diciendo algo al lado, ¿ya? Y asumirse, como lo planteaba yo el martes, dentro de esta categoría también de segundas personas, de ser indios, ¿ya? De ser algo más, una categoría racial, ¿ya? La racialización de nosotros dentro de nuestro espacio. ¿Y qué hacemos nosotros cuando estamos dentro de la academia frente a esa categoría, ¿ya? ¿Cómo no caer en el mismo juego cuando investigamos? En la relación sujeto-objeto, ¿sí? El investigador y los investigados, porque ahí otra vez estamos en los mismos juegos, en la misma lógica. Entonces, podría ser una pregunta, una reflexión para ustedes también, que si han pensado en esas posibilidades, en esas formas de hacer ciencia, de hacer academia, siendo mapuche, siendo esta segunda categoría a su vez, ¿ya? Porque la mayoría de nosotros que tuvimos el acceso a la universidad son gente que venimos del campo, porque nos criamos de cierta manera en esa misma categoría, o en la población, o en la reducción, y que en el fondo la universidad no implicaba ningún ascenso social, todo lo contrario, ¿ya? Sigue siendo precarizado para nosotros los indios y las mujeres indígenas, ¿ya? Entonces, me gustaría que quizás si alguien lo ha reflexionado o hay posibilidad de conversar sobre eso, de hacer más que nada un ejercicio de conversación, de reflexión, más que una receta. ¿Ya? Eso, gente, currícula mía. Mucha consulta, comentario, por favor. Yo quería Si pudiese dar su nombre también. Daniela. ¿Sabes? Comentario que yo quería hacer en realidad tiene mucho sentido con lo que tú trabajaste sobre el cultural y sobre las reflexiones en cuanto a las mujeres indígenas. Yo no soy indígena. No tengo apellido indígena, soy indígena también, pero no tengo apellido indígena, no tengo la cultura a la cual tú perteneces, pero yo siento que el concepto de inferioridad y de invisibilidad no tiene que ver solamente con el mapuche y con la mujer mapuche indígena. Yo creo que es un concepto que también nos atañe a nosotros como mujeres enteras en esta sociedad, y eso tiene que ver con el modelo de poder patriarcal del Estado. Mientras esa condición no cambie, va a ser muy difícil que nosotros dejemos de estar invisibilizadas, y también el mundo mapuche y la mujer indígena mapuche y la mujer indígena a lo largo de todo Chile.
Otra forma más de entender también, por ejemplo, que estamos en una segunda categoría, es cuando fueron las marchas y hubo mujeres que fueron apuñaladas y eso quedó en nada. Eso se perdió. La mujer sigue estando en una condición de inferioridad y el mundo mapuche también, y tiene que ver con un concepto de Estado patriarcal. Muchas gracias. Comentarios que después que podamos también comentar. Más consultas, comentarios, ideas, sugerencias, indicaciones. ¿Sí? Comencemos. Juan Carlos, por favor. Bueno, dada la invitación que se hizo acá en estas jornadas para repensar un poco el tema de la historia mapuche, sobre todo en este territorio, y ver la historia mapuche o la historia del pueblo mapuche como un total dentro de lo que sería el Gualmapu, incluyendo el Gualmapu en estos momentos. También es una invitación y también una pregunta a ustedes como están comenzando, están trabajando en este proceso. ¿Cómo ven ustedes dentro de su investigación, lo que están haciendo cada uno de sus adelantos que están planteando, esta nueva concepción de la historia, no sé si nueva concepción, pero sí esta nueva integración de lo que nosotros entendemos como territorio mapuche? Veo que su investigación igual está acotada como a ciertos momentos históricos y ciertos territorios históricos, pero como estas jornadas se plantearon desde esta nueva óptica, esta óptica quizá que queremos avanzar en eso, mi pregunta hacia ustedes como jóvenes, ¿cómo pueden integrar estos saberes o estas nuevas investigaciones en esta nueva idea global del Gualmapu, del territorio? Muy bien, muchas gracias. Tenemos 3 intervenciones como para que podamos comentar. En general son preguntas bastante abiertas o comentarios bastante abiertos, que se me ocurre que todos después van a pedir hacerlo con mano. O si quiere comentar ahora, estimado, lo hacen, ¿no? Mejor para que hagamos un grupo. Bueno, también felicitarlo en lo que fue toda la estructura de la mesa. Yo tengo una reflexión, más que nada una consulta. Yo creo que en los años 90 los movimientos que estaban describiendo, que obviamente se alimentan de los movimientos de las décadas anteriores, cristalizaron con un concepto que es el que hoy día ustedes emplean y que emplean también los demás que estamos, y creo que lo entendemos todos, ¿no? Que es de colonialismo. Entonces nos ha servido como un comodín para darnos a explicar. Es decir, sí, está bien, hay relaciones interculturales, hay relaciones interétnicas, pero resulta que las relaciones interculturales o interétnicas a veces están en conflicto, y una forma de interpretarlo es hablar de una situación colonial. Yo no lo he tratado de describir, y yo en lo que ustedes han hablado y lo que escuché en la mañana, y me doy cuenta de que está muy instalado, lo cual es un paso que viene de los 80, los 90, ¿no? Y ya es parte de la realidad y todo lo que eso significa. Y yo creo que hemos también colaborado en eso, y ahora pienso en la autonomía. Pues yo vengo de ese tiempo del Ligüen, y que se habló acá, ¿no? Y en ese tiempo del Ligüen la idea era hacer una propuesta política, así y esa propuesta política tenía un diagnóstico, obvio, y en ese diagnóstico aparecían estas categorías de situación y de relaciones coloniales. Y resulta que yo me doy cuenta ahora con los años que han pasado de que el análisis por las categorías se socializó, pero no veo lo mismo con el tema de la autonomía. Entonces eché de menos que en la última ponencia que terminara la autonomía no se haya hecho una referencia, digamos, a la autonomía. Entonces yo quisiera saber de ustedes, o de algunos de ustedes, respecto al tema de la autonomía, cómo lo están comprendiendo. Me queda claro el diagnóstico, ¿no? Vivimos una situación y relaciones coloniales. Ahora, la autonomía es una respuesta, es una superación de eso ante el Estado, o sea, ¿qué implica? Yo esto mismo a veces me lo pregunto en los circuitos donde yo estoy, y en el sentido de que, y en estos años que, o sea, ¿por qué no hemos profundizado más? O sea, nos estamos pensando en los escenarios que se tienen que construir, más o menos lo que estaban comentando acá, ¿no? O sea, todo el tiempo vamos a estar sufriendo, o sea, hay que dar vuelta a esta cuestión, o sea, hay que arreglarla,
eso no va a venir de la mano de los colonizadores, o sea, por ellos ojalá no cambiara nada y todo seguirá igual. Entonces, obviamente que nosotros con nuestro agenciamiento, que se ha explicado muy bien acá, que muchas veces lo hemos hecho en otra época, pero que lo han tirado para atrás o han cambiado por la coyuntura, hoy día no lo debemos de perder, ¿no? De que somos los que debemos de agenciar y ayudar a cambiar esta cuestión. ¿Eso sigue siendo la autonomía? ¿Sigue siendo autonomía eso? El plan y el pacto de la Bachelet y el plan de Piñera nos están ofreciendo cuotas en el Parlamento. Entonces nos están diciendo participen, métanse acá al Estado. Incluso invocan el convenio 169 y nos dicen, bueno, el convenio dice que hay que integrar y ustedes tienen que estar acá en vez de estar tirando piedra al frente, tienen que estar acá. Ahora, ¿esa es nuestra comunidad de destino, finalmente? O sea, terminar en el Estado. La autonomía significa terminar en el Estado, o sea, ¿cómo lo están viendo ustedes? Comentario, presentamos la palabra para que, en base a las 4 intervenciones, ¿verdad?, de los diarios del país, podamos reflexionar. ¿Ya? Ya parta usted, señor Villacuy. Bueno, creo que mi respuesta voy a intentar sintetizar y abordar lo que cada uno planteó, que también Natalia, disculpe el nombre. ¿No? ¿Mío? Sí. Daniela. Daniela, el profesor Juan Medimán. Bueno, lo que me llevó un poco a presentar Centro Plan Suicida, me llamó mucho la atención cómo se presentaba lo mapuche, cómo era visto como el último punto, como algo anacrónico, algo del pasado, y como muy separado lo que es la tradición, lo antiguo, que mapuche, y sería muy contradictorio que mapuche llegara al moderno. Muy en contra de lo que, y un poco ironizando lo que hizo Villalobos, que no hay mapuches de blue jeans, entre comillas de rasgos que blancos. Es una forma de cómo el colonizador piensa el mapuche, un racismo. Y algo que no alcancé a abordar en el trabajo, porque el problema de los tiempos, pensé que me iba a dar más, es cierta respuesta que dieron los mapuches en tiempo, sobre todo la corporación araucana. Es cómo buscaron enfrentar esos estereotipos que se han construido en el mapuche, de que ellos, un mapuche del siglo XX o siempre ha trabajado la tierra, no en parámetros de que ellos entienden, pero la trabaja. También lo que mucho destacó el profesor Pablo Medimán y la ponencia anterior fue las políticas de los mapuches, que está también el estereotipo del otro del romantizar mapuche, el siglo XVI, el del guerrero, el del araucano, el que postula el Chilla. Y de repente invisibilizando la política del dialogar, del compromiso, la negociación. Eso yo creo que se va dejando de lado también como a ese rol de eso que hace la colonización, cómo lo piensa y cómo lo interiorizamos también como el mapuche así, y dejando eso de la parte. Frente a eso, yo creo que dar la otra mirada de cómo la agencia política de mapuche no es solo la violencia, sin no minorizándola, sino dando cuenta de distintas formas de política. Y tomando mucho lo de la autonomía, yo lo veo así, o como lo plantea un poco el profe Fernando Pairicán. Hay no autonomía, sino autonomías. Y en eso depende mucho el contexto, porque muchas veces está el espacio de la negociación y la conversa del espacio del diálogo, pero sí yo creo que es muy importante advertir cuando se está como manipulando o no están dando los parámetros de cómo conversar, no una igualdad sino una asimetría. Y también la violencia, que es otra arista de cómo se busca alcanzar la autonomía. Yo creo que dar el contenido político siempre, como hay un juego de los medios también, de la prensa, como muchos lo destacamos, de darle imagen de mapuche. Y como ha trabajado Fernando Pairicán, es que esa violencia tiene contenido, una violencia política, hay un dialogar, una interiorización y subjetivación, lo que llevó a ocupar esa vía armada, o vía violenta. Y yo creo que lo importante, y algo que siempre me he preguntado y está en constante, sobre todo, es cómo
llevar estas conversaciones, diálogos, experiencias más allá de la academia. Yo creo que una instancia buena, como conocía también Mario y el profe Pedro, fueron como lo neutral que se llama Mapusachi, que era un espacio muy abierto en verdad, que había un historiador exponiendo, pero la relación que se daba era distinta, sobre todo conocer el espacio como lo desordenado, un círculo neutral, el compartir experiencias, pero no hay como una asimetría de repente de cómo sale epistemológicamente el conocimiento del objeto, el sujeto de historia como un extradismo epistemológico al final, de cómo yo tomo algo del mapuche y lo ocupo para mis conocimientos, sino cómo el mapuche se va transformando en un actor y productor de conocimiento. Creo que esa es como la reflexión que he podido dar, pero lo que me ha gustado y todavía sigo pensando es cómo llevarlo a la práctica. Eso. Ya. Bueno, yo también pienso lo mismo que la mía, que todo tiene que ver con que parte en primer lugar con la enunciación del investigador o del académico. Entonces, claramente, la intencionalidad, pues, por ejemplo, ¿y por qué parte de la enunciación? Porque ahí va lo que él también decía del tema de dónde se va a enfocar la episteme y la forma en que después tú expones ese tipo de dónde vas a hablar. Eso también es muy importante. Y bueno, referente a lo que decía aquí la compañera Daniela, bueno, ahí yo creo que ya, si bien las mujeres tenemos las mismas problemáticas, porque bueno, obviamente el feminismo es el movimiento social más exitoso de la historia, hay ciertas cosas que no se pueden homologar. Entonces, una de esas, y aquí yo creo que eso es lo que coloca acá a la mujer mapuche como tal, que es como estaba quizá el tema de la raza. Aquí yo creo que es súper potente, que incluso trasciende la clase. En el caso de las mujeres, trasciende la clase. Y lo otro también que tiene que ver, va de la mano con eso, el tema de la interseccionalidad, porque tú tampoco como mujer en esta constante lucha por la descolonización tienes ese peso encima de que tú tienes que luchar con tu comunidad, y en tu comunidad también hay patriarcado, hay un sistema que también te puede oprimir, etc. Entonces ahí es un poco más complejo. O viceversa, o sea, también uno necesita, bueno, todos sabemos que como decimos mucho con el tema de la complementariedad. Entonces también sería, si seguimos con este tipo de feminismo que homologa, sería también traicionar ciertas prácticas. Pero también ahí me sumo un poquito a lo que decía acá el profesor, ahí también va con el tema de la autonomía, porque eso es lo bueno también, que también tiene este dinamismo, que tú te puedes mover, por eso hoy en día se habla de los feminismos. Entonces también tiene este tipo de autonomía, porque no sé, hay movimientos feministas mapuche, grupo, disculpen, que están, no sé, que te dicen que es un sistema patriarcal y otras mujeres que lo niegan. Entonces ahí va con un tema más que nada de consenso. Pero si tampoco hay un consenso político, difícilmente se puede llegar a un consenso de idea de lo que es ser mujer y feminista y mapuche. Entonces eso es más, ahí va el tema de la interseccionalidad, que juega mucho. Y bueno, también para complementar eso también el tema de la utopía, o sea, cuál es el consenso utópico que vamos a tener como mapuche para llegar a su utopía, o sea, disculpen, a su autonomía. Entonces yo creo que ahí también hay, porque es súper complejo la autonomía, es como muy complejo como hablar de la libertad. Entonces claro, se necesita este consenso utópico, que obviamente ahora ya está variando, porque hay mapuche que de comunidad, de campo, hay otro mapuche de ciudad, hay otro mapuche que, no sé, que se siente mapuche pero no quieren vivir en su comunidad por tal y tal motivo. Entonces hay una cosa de consenso utópico, creo yo. Entonces es como difícil, por eso es muy difícil tomar el conmigo. Y lo que decía aquí la bien Juan Carlos, sobre desde dónde, no está ahí. Desde dónde yo creo que, por lo menos en mi caso, es sobre historizar estos sujetos que muchas veces la historiografía y la historiografía mapuche no ha historizado. Que por ejemplo las prácticas de la vida privada, aquellas prácticas y que bueno, la historiografía tradicional por
por pertenecer a esta escuela marxista, al no pertenecer a esta lucha de clase o la lucha política externa y pública, tampoco ha sido como, no suena feo, pero no ha sido como un sujeto digno de escribir su historia. Entonces yo creo que desde ahí va un poquito como la reflexión que hago. Sí, eso. Eso, gracias. Gracias. Ya, a mí me gustaría contestar primero la pregunta de Daniela Canales y me gustaría contestártela con un testimonio. Una papá, Miriam Culero, dice que a los 12 años y cumpliendo los 13, dice así ella: yo me fui a trabajar a una casa de Temuco. O sea, a mí no me preguntaron qué trabajar, me pescaron y me dejaron en una casa, no me preguntaron nada. Y no era solamente a mí, como para que yo pudiera decir, no, a mí no me hicieron eso. Era como la cultura de la gente. No se pensaba que casi la mayoría de las personas mapuche, familia mapuche, el hijo mayor, como que era el que ayudaba a la familia. Ayudaba a comprar las cosas, me traería para la casa. Un día me encontraron en la feria y mi mamá, alguien le preguntó, su hija, ¿quiere trabajar de nana? Y ella le dijo, sí, quiere trabajar de nana. A mí me dijeron, ¿querés trabajar? No, le dije. Ya, tú te quedas ahí a trabajar. Miren, le pulé a una papá que está hablando desde Temuco, desde una ciudad. Nos está diciendo hoy en día, yo también como hija de una mujer nana, que cumple en Santiago, que cumplió hace muchos años, ¿cierto? Toda su vida una misión de trabajar en un empleo abiertamente racializado y creado para indios. Puedo decirle, con mucho respeto también desde aquí, de que no da lo mismo si eres mujer, indígena, chilena o no. Definitivamente hay opresiones que a mí como mujer mapuche me distinguen de las opresiones de una mujer no mapuche. Y es precisamente por esta historia de violencia, que no es porque queramos estar llorando todo el rato, no. No es que seamos llorones todo el rato y queremos estar llorando las mujeres mapuche, hombres mapuche y pueblos mapuche en su general. Pero sí hay que reconocer que la historia de violencia hacia el pueblo mapuche es una historia verdaderamente que carga los huesos, ¿no? Y que marca cada etapa de nuestras vidas viviendo en la ciudad, ¿no? Por lo tanto, una mujer mapuche, ¿cierto?, no puede vivir las mismas opresiones que vive una mujer blanca, chilena o no indígena. Mientras algunas, ¿cierto?, y aquí me vino a la cabeza inmediatamente, mientras algunas de nuestras compañeras se sienten oprimidas, ¿cierto?, y están pensando en cuotas de género en el Parlamento, hay algunas que estamos pensando, ¿verdad?, en otras cosas. Hay algunas que estamos pensando por liberarnos de la marca de India que nos ha puesto la sociedad, y hay otras, ¿cierto?, que luchan para no volver a ser violadas nunca más por sus patrones, por sus maridos. Un poco la pregunta de la misma y me quedo muy interesante su pregunta. ¿Cómo nuestros estudios particulares van a integrar como una historia global o la propuesta de una historia global? Muy interesante esto de la historia global, porque me hace... Yo tengo más preguntas que respuestas. Así que eso me hace preguntarme si... yo soy estudiante de historia y me gusta harto la historia. Como me gusta harto la historia, me pregunto qué clase, ¿verdad?, de corriente me gustaría seguir. Y definitivamente me causa mucha atención y creo que es problemático pensar en querer hacer una historia global, porque solamente creo que dentro de esta historia global se pierden algunas particularidades. Y esas particularidades creo que debemos abordarlas ya se está abordando, si no somos tan creativos. Se ha abordado durante mucho tiempo y apuesto porque se van a seguir abordando historias particulares dentro del pueblo mapuche, porque siento que en algunas ocasiones estamos haciendo historia mapuche de los grandes personajes, ¿no?, que nuevamente son hombres, son nuestros también, pero son dirigentes, son los loncos, son las machis, y son dirigentes que están acá. Y creo que la apuesta por pensar en otros sujetos históricos, ¿cierto?, y sujetas históricas que no están aquí, no son dirigentes y que más bien actúan por acá. Creo que eso también es muy interesante para pensar una historia mapuche o historias mapuche múltiples. En relación, ¿cierto?, a lo que nos comentaba también Pablo Marimán, sumamente complicado.
entiendo por autonomía, ¿verdad? Como tradicionalmente, que es buscar cuotas, ¿cierto?, de participación política, que es lo que se ha considerado como autonomía aquí, ¿verdad? Pero efectivamente estamos viendo que la semana pasada, en un plan, ¿cierto?, de impulso, y hace algunos meses se está intentando también, y no hace algunos meses, yo creo que esto también hace muchos años, que se está tratando de integrar, ¿verdad?, a la gente, a nuestra gente mapuche, a ocupar cargos políticos. Yo sinceramente no creo que pero sinceramente, personalmente, como Mari Juliet y no como Mesa aquí, yo creo que la opción de participar en el Estado de Chile para lograr una autonomía, no sé si es la vereda que más me acomoda, o no sé si es la vereda que más ha dado frutos durante todo el siglo XX, si uno ve la larga tradición mapuche de los hermanos y hermanas que han accedido a cargos políticos en el Estado. Yo creo que ahí podríamos hacer un balance, si eso ha funcionado o no ha funcionado, y dependiendo de ese balance también podríamos decir, bueno, optamos por seguir participando a cargos políticos en el Estado, o más bien nos reunimos a conversar nuestras diferencias, que son múltiples, que no vamos a hablar al unísono, pero por lo menos vamos a estar dialogando y quizá, y solo quizá, poder autorregularnos con organizaciones que sean propiamente mapuche y que no necesariamente sea una organización estatal, y más bien sea como la misma Marimán, ¿cierto?, nos hablaba de los Cuifiquecheyán, ¿no?, de nuestra gente antigua. Gracias. Don Filipe, por favor. Bueno, primero agradecer su pregunta. Yo personalmente, como autonomía, voy a hablar de mi ser como mapuche urbano y ¿cómo se llama? La poca experiencia que he tenido en los últimos años. La verdad, ¿por qué definir la autonomía como una sola? Yo siempre lo pienso desde esa perspectiva. El mundo mapuche es como una globalidad. De partida existen distintas opiniones, distintas formas de pensar la autonomía. Por una parte está la CAM, que habla y propone, su propuesta de autonomía habla de volver a los campos, cosa que, tomando en cuenta lo que se dijo ya en la mesa, no todos nuestros empeños, nuestras landín quieren volver a sus campos o a su lugar de origen. Yo, lo personal, por ejemplo, con mi comunidad mapuche urbana, yo ahí siento autonomía. Y no solo lo digo yo, sino que también en mi comunidad la gente tiene su espacio donde se siente mapuche. Y frente al colonialismo, y frente a la xenofobia y a toda esta amalgama que nos mantiene tristes, como dijo usted, que nos mantiene en sufrimiento. Ahora, septiembre de 2018, en una comunidad urbana hacia el norte de nuestro territorio antiguo, seguimos sufriendo como cuando llegaron los españoles, como cuando los chilenos irrumpieron nuestros campos. Sufrimos un atentado por segundo año consecutivo que nos vuelven a quemar nuestras rucas. Eso es Villa Alemana. Villa Alemana. Sí. Segundo año consecutivo y en la misma fecha, o sea, la interfase son 2 días, del 26 de septiembre al 28 de septiembre. Existe los peñas, a lo mejor en un lugar de origen en el campo, también sentirá la autonomía de otra forma. A lo largo de nuestra historia se han intentado distintas formas de ejercer autonomía como mapuche. Está lo que declara el ANMAP como principio, lo que prosigue el Consejo de la Tierra, lo que trata de hacer la CAM, y también, ¿por qué no?, lo que dice ANMAP cuando bueno. Entonces, yo no estoy dando una cátedra de autonomía, obviamente. Hablo desde mi perspectiva, desde mi ser mapuche personal. Eso es lo que yo creo. A lo largo de nuestra historia hemos vivido en lo que se podría decir ensayo y error, porque han habido distintas propuestas
para bien o para mal para nuestro pueblo. Algunos se han ido por el lado de abrazar al Estado y someterse o entrar al aparato estatal, mientras que por otro lado están los que no quieren a este Estado chileno y buscan ejercer esta autonomía como mapuche, como fue alguna vez, y como esta autonomía se quebró cuando se pasa la línea del Mayeco. Para dar vuelta al sufrimiento, la verdad para eso yo no tendría respuesta, porque como usted dijo, vivimos en un constante sufrimiento, pero a raíz de ese sufrimiento nos seguimos levantando. ¿Cuánto nos habrá durado la pena mientras los bomberos nos sacaban la rotora quemada? Hasta ahí duró la pena y después al otro día había que levantarse temprano y ir a limpiar, porque tenemos que levantarnos ¿no? Entonces no sabría darle la respuesta al sufrimiento, porque realmente yo lo tomo desde mi ser personal, al igual que el tema de la autonomía. Eso puede decir que con todo respeto estemos o no de acuerdo. Bueno, muchas gracias a ustedes que han estado acompañándonos y que le dan sentido a esta mesa, y también obviamente a los jóvenes que han estado acá junto a nosotros y que nos han presentado también sus trabajos, su esfuerzo, sus ilusiones y sus proyectos de futuro, creo, en un escenario de autonomías. Muchas gracias, Eucalia.